Ok, bueno, creo que ya estoy en línea, entonces simplemente denme un segundo para saber si está todo en orden. Ah, perfecto. Oye, Moisés, ¿me podrías confirmar si el audio está perfecto? ¿Me escuchan bien y todo? Eh, la verdad es que necesito nada más que tenga esa confirmación y ya, sino para ajustar algunas cosas. Tatara. Ok, según yo. Ah, perfecto. Muchas gracias, Jorge. Saludos Juan, a Ecuador. Perfecto, entonces vamos a iniciar ya con este Facebook Live. Recuerden que estas sesiones son bastante informales y también son improvisadas, pero obviamente aprovechamos esta forma de hacer llegar información que resulta bien interesante para ustedes, sobre todo en temas nuevos, actuales y todo este tipo de situaciones que es el día a día de nosotros como artistas digitales. Entonces, en esta sesión vamos a revisar lo que muchos me preguntan sobre las configuraciones en animaciones utilizando V-Ray 5 para 3ds Max. Prácticamente esto que les voy a mencionar es lo mismo para todas las plataformas, Maya, Cinema 4D, Rhino, SketchUp, que también pueden hacer animaciones de con algunas limitaciones, pero obviamente también se pueden hacer animaciones. Entonces, este Facebook Live les va a servir muchísimo para entender cuáles son las nuevas configuraciones. Quienes son nuevos, relativamente nuevos en los flujos de trabajo de V-Ray, no se preocupen, voy a hacerlo demasiado sencillo porque obviamente ustedes no tienen la culpa de no entender lo que antes era un lío crear animaciones. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar con esta sesión. Por favor, voy a estar revisando algunas preguntas, entonces todas las dudas que ustedes tengan, háganmelas saber en el chat. O nunca he sabido si existe un chat de preguntas o solo es en la barra de comentarios y demás, pero allí yo estaría leyendo todo lo que ustedes vayan a preguntar. Ok, primero para ponerlos en contexto, V-Ray siempre ha sido obviamente, como saben, un motor de render ray tracing que va a generar resultados fotorrealistas, pero anteriormente se utilizaban métodos un poquito complejos o metodologías para generar animaciones sin flicker, sin artefactos en las secuencias. Y esto era de pronto un poco confuso. Entonces yo en mi canal, déjenme abrir mi canal, les voy a mostrar. Hace mucho tiempo, cuando nosotros liberamos las versiones 3 de V-Ray, teníamos un flujo de trabajo que se llamaba Use Camera Path. Este es el tutorial, voy a pausarlo. Ustedes podrán mirarlo si quieren. Esto fue, bueno, este video lo subí creo en julio del 2015. Julio 15 del 2014, o sea, ya más de 6 años. Entonces, pues obviamente es muy viejito y era con la versión 3 cuando todavía no teníamos ciertos algoritmos que hoy ya tenemos. Este fue el primero, entonces para quienes quieran entender un poquito el contexto de lo que les voy a explicar, les sugiero que puedan ver esto. Voy a abrir después, hice otro video que era sobre actualizado a V-Ray Next en la versión siguiente. Entonces creo que por aquí está. Déjenme solo buscarlo. Porque cambiaron algunas cosas y ya es más sencillo, obviamente, ¿no? Voy a ver, no lo encuentro. Creo que es más arriba. Aquí está. Entonces les voy a explicar. Ok, entonces después, este fue hace 2 años, en mayo 3 del 2019, con V-Ray Next, y es porque cambiamos algunas cuestiones en el algoritmo. Ahora, muchas personas me preguntan, ¿cuáles, si es que las metodologías que fueron hace 7, 6 años utilizadas hoy en día ya no funcionan, están obsoletas o ya no necesitamos considerar esto? En realidad, estas metodologías siguen siendo actuales, pero ya no están visibles a la interfaz y obviamente no diría que son obsoletas, sino más bien han evolucionado y las hemos reestructurado o rediseñado, pero en esencia siguen siendo lo mismo, nada más que ahora más sencillo. Nosotros tenemos ahora nuevos algoritmos como VAS, V grande AS, que se llama, que significa Variant Space Adaptive Sampling.
Antes teníamos un algoritmo diferente que se llamaba IBAS, Intensity Based Adaptive Sampling. Todos estos algoritmos implicaban algunos comportamientos y teníamos que tratar de resolverlos de alguna forma. Entonces, simplemente, y ya para no enredarlos tanto, revisen si quieren estos dos videos para que tengan un poco de contexto. Si son nuevos, no quieren tener dolores de cabeza y quieren saber cómo funciona hoy en día, entonces vamos a empezar a trabajar con lo que sería V-Ray 5. Yo tengo aquí 3ds Max, estoy trabajando con 3ds Max 2021 y voy a asignar mi V-Ray 5. En este caso les voy a mostrar con Update 1. Eso va a ser muy importante porque si ustedes no tienen Update 1 o probablemente este video lo ven después, cuando ya tengamos Update 2, probablemente ajustamos algunas cosas y habrá discrepancias. Pero bueno, voy a darles el flujo de trabajo en general. Entonces, bueno, ya tengo V-Ray asignado. Voy a crear rápidamente una escena con circunstancias pero muy básicas para que ustedes, si quieren, me puedan seguir si van a replicar el ejercicio, o bien después va a quedar allí unas horas en el Facebook. Bueno, queda creo que mucho tiempo, la verdad no sé. Lo que yo estoy haciendo es guardando los videos y los voy a compilar en un Drive y posteriormente tal vez puedo subir todos los Facebook Live que he hecho. Entonces voy a crear rápidamente una escena muy simple. Voy a utilizar un kernel box. Generalmente utilizo siempre un kernel box en algunos proyectos cuando voy a enseñar algo que es de verdad que muy sencillo. Entonces voy a colocar un kernel box estoy en milímetros, creo que en este caso con 3ds Max. Entonces voy a colocar, digamos, 2 metros por 2 metros en todo, 2000 por 2000. Aquí ya lo tengo y voy a ponerlo justo en el centro. Y voy a convertirlo en un editable poly. Voy a seleccionar una de las caras para generar mi kernel box. Voy a flipear. Yo sé que obviamente V-Ray renderiza tanto la cara positiva como negativa, pero bueno, en este caso simplemente quiero flipear para entender que nuestro escenario va a ser el interior. Disculpen si tengo por ahí audio externo, la verdad es que pues como les decía, es bastante improvisado todo este asunto. Entonces prácticamente ya tengo aquí mi escena del kernel box. Voy a aplicarle un material de V-Ray. Ahí yo ya he aplicado un material de V-Ray y voy a crear obviamente una cámara. Entonces déjenme crear rápido. Bueno, voy a colocarla desde mi vista en perspectiva. Si nosotros nos ubicamos en nuestra vista en perspectiva y damos clic en Physical Camera, se crea la cámara a partir de esa vista. Ahí lo pueden ver. Y entonces, para tener como un ejercicio simple del kernel box, voy a, digamos que alinearla y voy a cambiar la resolución a un aspect cuadrado o relación 1 a 1. Entonces me voy en mi render setup, voy al output size y voy a decirle custom y voy a cambiar el aspect a que sea 1. Voy a bloquearlo y voy a trabajar en una resolución tal vez 800 por 800. Ustedes podrán hacerlo con lo que se sientan cómodos con respecto a su pantalla para que no se vea obviamente muy grande. Ya que tengo esto, pues simplemente con Shift F muestro mis save frames y voy a acercar a mi vista para que más o menos, déjenme maximizarla. Voy a utilizar aquí mi orbit. La verdad es que no importa que sea preciso, me importa en realidad poco en este momento, solo quiero mostrarles. Ok, ya tengo allí mi kernel box y lo que haré es crear una luz rectangular en la parte de arriba. Entonces, vean, aquí lo tengo todo, bueno, no importa, ahorita lo corrijo. Voy a crear una luz rectangular en la parte de arriba con dimensiones que tengan, no sé, 50 centímetros. Entonces voy a ponerle aquí 500, 500. Voy a colocarla igualmente en el centro y voy a subirla en la parte de arriba. Y si yo abro mi V-Ray Frame Buffer, que voy a tener, voy a colapsar esto. Voy a empezar a trabajar con mi sistema IPR. Ahí ven obviamente el kernel box. Y voy a seleccionar, digamos, un ISO 1200 solo para tener mayor visibilidad. Entonces técnicamente ahorita yo no he ajustado ningún settings de render. Esto es, digamos, el sistema IPR de V-Ray, y si yo tuviera ya una escena configurada, esto sería obviamente mi render. Ahora voy a hacer una animación, simplemente voy a crear algo muy básico, muy simple, para no tener ningún problema. Voy a crear una pelotita
y esa pelotita la vamos a animar. Entonces esto me va a ayudar a que sea como, a que tenga algo. A ver, vamos aquí, vamos a colocar un radio de 100 y quizás 150 para que esté un poquito más grande, y base to pivot, algo así. Entonces, bueno, ahí tengo una pelotita. Imaginen que tienen objetos animados y vamos a tener que lidiar con problemas de ruido, problemas de flicker, problemas de todo este tipo de situaciones. Pero les decía, esta es una escena bien sencilla y es básica. Entonces voy a configurar una animación de 30 segundos. Entonces voy a abrir mi Time Configuration. Voy a crear un 30 segundos de animación en un concepto de 30 frames por segundo, tal cual. Y voy a animar tal vez mi pelota. Déjenme hacerla más grande tal vez porque esta no se ve como muy bien. Ahí está. Tengo mi pelotita allí. Voy a ponerla justo en el centro. Y lo que voy a hacer es animar, digamos, unos saltos ahí muy rápidos. Entonces voy a irme voy a hacer un loop. Entonces me voy a ir a 10, que brinque, en 15 cae. Y ok, algo así. Y bueno, pues voy a ajustar sus curvas de animación, nada más para que tenga como más comportamiento de animación, ¿no? Entonces voy a hacerlo como con más peso la caída. Y a ver, denme un segundo. Ok, pero voy a hacer un loop. Entonces nuevamente voy a abrir mi Graph Editor. ¿Dónde está? Acá está. No, este es mi de materiales. Voy a moverlos porque si no voy a perderme yo en... Ok, voy a hacer un loop rápidamente en ciclo. Ok, vamos a suponer que ahí tengo yo una pequeña animación. Les decía, muy muy sencillo, pero en teoría tengo que lidiar con cosas diferentes. Ya después puedo hacer el paneo de una cámara para que haya las diferentes circunstancias. Entonces, bueno, ya con eso, lo que voy a hacer es aplicarle un material a mi pelotita. Entonces voy a crear un nuevo material, V-Ray, V-Ray Material. Voy a utilizar tal vez un preset. Déjenme colocar, digamos, un plastic y lo aplicamos. Entonces, si yo abro mi V-Ray Frame Buffer, técnicamente ahí tengo yo una animación. Voy a hacerlo, ya sé, mi ciclorama tiene un gris medio, entonces lo voy a hacer más clarito. Mi ciclorama, mi Cornell Box. Estoy repitiendo lo que hicimos, creo que la última sesión del Facebook Live. Entonces, técnicamente ahí ya tengo una animación, ¿no? Ahora, ¿qué otras circunstancias tendríamos que evaluar? Pues probablemente vamos a tener que establecer denoiser, lens effects, es decir, mi bloom y glare. Entonces, si yo me voy a mis lens effects, prendo mi bloom y glare, ahí lo tienen. Y tengo que lidiar con todo esto en una animación. Entonces vamos a ver cómo va a funcionar este tipo de situaciones. Ahora, no he movido algo de render de settings, es decir, ahorita tengo los valores por defecto y nosotros muchas veces les hemos mencionado desde nuestro departamento de desarrollo trabajen con los valores por defecto. Prácticamente están balanceados para que funcionen correctamente en la mayoría de escenas. Habrá escenas que tienen circunstancias muy particulares en las que se necesita ajustar ciertas cosas, pero en la mayoría van a funcionar. Entonces ya tengo aquí esto. Si yo voy a empezar a hacer una animación, técnicamente lo que yo debería de hacer en el flujo de trabajo tradicional es agregar mi denoiser que va a eliminar el ruido excesivo. Entonces voy a ir a render elements, voy a agregar mi V-Ray denoiser. Aquí está. Recuerden que tenemos sistemas de denoising para interactivo y para render de producción. Entonces voy a dejarlo por defecto con el V-Ray denoiser que es para producción. En este momento déjenme guardar también mi escena, no vaya a ser que crashee mi 3ds Max que suele hacerlo muy a menudo. Entonces vamos a llamarle aquí escena de animación simple. Y prácticamente imaginen que ya tengo yo resuelto esto. Ahora, primer consejo. Bueno, voy a leer preguntas hasta aquí. Ya tenemos un escenario de animación. Faltan algunas cosas, pero déjenme leer si tienen algunas dudas con respecto a esto. Ok, un saludo, bien, perfecto. Saludos a Colombia también, Paul. Genial, Guillermo. Saludos a Perú también, saludos Colombia. Ok,
Perfecto, muchas gracias. Saludos Panamá, Manuel. Ah, ok, bueno, creo que todavía no hay dudas. Tu 3ds Max versión estudiantil, no, en realidad es NFR. Nosotros los desarrolladores utilizamos NFRs que son no for resale. Entonces, esto hace que pues tengamos libertad de todas las plataformas, tanto nuevas como anteriores, pero son NFR, así son, solo como dato cultural. Sería bueno un tutorial para iluminación con HD exteriores, ok, sí. Pero ahorita estoy con Progressive, bueno, va. Entonces técnicamente ya tengo yo mi animación y lo que yo recomiendo para hacer una producción obviamente es trabajar con buckets. ¿Cuál es la razón de buckets? Como saben, es un sistema que gestiona mejor la memoria. Ahora, ahorita tengo solo valores por defecto y esto tal vez no es bueno. Lo que voy a hacer a continuación es lo que ustedes no deben de hacer. ¿Por qué? Porque los valores por defecto que tiene V-Ray para 3ds Max están pensados en stills, es decir, imágenes fijas, no en animaciones. Entonces quiero mencionarles que si no hacen lo que después voy a mostrarles, van a encontrarse con estas problemáticas. Yo lo que voy a hacer en este caso es acelerar el tiempo de render utilizando obviamente mi Image Sampler. Voy a cambiar a Buckets primero. Todo lo voy a hacer por Buckets. Voy a subirlo para que no se tarde tanto mi tiempo de renderizado. Entonces voy a colocar aquí .05 de Noise Threshold. Si yo lanzo mi render, pues obviamente se va a ir súper rápido. Ahí lo pueden ver. Y lo que quiero hacer es renderizar 30 frames. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Ahí ya tengo el denoiser. Si yo les muestro, porque me habían preguntado, yo tengo mi RGB Color. Este RGB Color obviamente tiene dentro del V-Ray Frame Buffer prendido el Lens FX y el denoiser. Pero técnicamente este es el resultado con esta cantidad de ruido. Tengo en mis render elements el denoiser separado. Tengo en mis render elements el glaze separado, que es de la luz, y tengo obviamente el FX result, que es la suma del denoiser con el lens FX que yo vaya a prender. Entonces esto es muy pero muy importante que lo entendamos para cuando vayan a hacer producción. Tenemos siempre separadas las contribuciones para poder controlar en composición o en edición, postproducción, lo que queramos. Entonces, bueno, regreso a mi forma normal. Y ahora lo que voy a hacer es, digamos, guardar mi secuencia. No he modificado algo de los settings, solamente lo que es el Noise Threshold en .05 para que se acelerara. Tengo el denoiser en valor por defecto para que limpie el ruido. Y lo que voy a hacer ahora es irme a mi V-Ray Frame Buffer. Voy a guardar mi secuencia en el escritorio. Voy a crear un nuevo folder y se va a llamar tal vez secuencia animada pelota. Voy a guardar en este caso un EXR. Ya después les muestro también que podemos guardar como un VR image. Y le voy a llamar pelota saltarina, ok. Le digo save. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decirle que renderice los 30 frames. Hasta ahorita no he hecho ningún ajuste de settings. Entonces, primero les voy a decir qué es lo que no deben de hacer. Lo que estoy haciendo es lo que ustedes no deben de hacer, pero les decía, es importante que ustedes entiendan cómo vamos a encontrar el resultado. Entonces, yo renderizo, me dice que si no voy a sacar algo, esto es por 3ds Max, no, bueno, que si no voy a asignar una salida de mis renders, pero desde la interfaz de 3ds Max, le digo que no me importa y lo va a empezar a hacer. Entonces allí ya va mi primer frame. Si yo les muestro mi escritorio y se llamaba secuencia animada pelota, aquí van. Aquí van todos los frames, entonces según van a ser los 30 frames y ahorita les voy a mencionar cómo vamos a resolver el problema de valores por defecto. A ver, voy a seguir leyendo preguntas. No sé, de todos modos, David, no sé si sea Navid, no sé si sea tu conexión, pero esto va a quedar grabado. Ok, otros va perfecto, entonces probablemente su conexión.
Ok, ya más adelante les muestro cuáles son las características de mi equipo, pero ahorita estoy haciendo algo bien sencillo. Recuerden, nada más es entender cuáles son las problemáticas que vamos a encontrar cuando estemos renderizando. A ver, voy a sacar de aquí y ya va en la 26 y en teoría va a llegar ahorita ya a la 30, donde termina. Es un loop, obviamente. Listo, ya finalizó. Voy a reproducir la secuencia con PD Player, que es parte de nuestro portafolio de productos. Entonces vámonos aquí a secuencia animada pelota, la abrimos y esta es la animación obviamente con características por defecto. Entonces primero quiero mencionarles algo, si yo les muestro, vean el hormigueo, el ruido que tenemos con estas configuraciones. Esto es malísimo, es pésimo, es dolor de cabeza para todos los que hacemos animaciones. Entonces técnicamente esto no funciona. Sin embargo, quiero mostrarles también otras cosas. En mis canales yo tengo, déjenme mostrarles mis canales, acá están. Este es, acá está. Yo tengo separado mi glare, por supuesto, ahí está mi glare. Tengo separado mi denoiser, este es el denoiser. Vean cómo en el denoiser se percibe ya no ruido, o sea, ya no se ve el hormigueo, pero se ven artefactos aquí en la parte de la luz, se ven parpadeos en las esquinas horribles con mi denoiser, pero ya no se ve tanto ruido. Y obviamente tenemos, ¿qué más? Bueno, tenemos el que está por defecto. Entonces, esto es lo que no debemos de hacer y tenemos que evitar a costa este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que sí deberíamos de hacer? Voy a detener mi animación y entonces voy a corregir y aquí es esto que les voy a mencionar o que les voy a mostrar es lo que sí deben de hacer en la mayoría de escenas de animación. Igualmente, habrá circunstancias en sus escenas que sean pues no sé, muy particulares y que requieran un ajuste específico, pero en la mayoría van a funcionar. Entonces, lo primero que vamos a hacer para renderizar una secuencia correcta sería lo siguiente. Nos vamos a V-Ray y dentro del Global DMC vamos a encender el Lock Noise Pattern. Lo que va a hacer esta opción es que, digamos, el ruido que ustedes ven dentro de la pantalla, ese hormigueo es de pronto variado, entonces hay que bloquear, digamos, ese patrón de ruido, por entenderlo de una forma. Entonces, lo primero que hacemos en una animación en V-Ray 5 para 3ds Max es utilizar esta opción. Después, nos vamos a GI y vamos a cambiar el preset de Light Cache a animación. Esto es únicamente lo que tendríamos que hacer. Recuerden, hay cosas que obviamente no se deben o sea, no van a funcionar perfectamente por circunstancias de escenas. Tendríamos que verla. Algo que me gustaría muchísimo y hacerlo con el grupo es si alguien quiere compartir alguna escena en interior, la podemos hacer en secuencia para que ustedes puedan mirar cómo sí queda, ¿no? O cómo resolverla y aprender de ello. Entonces, ya tenemos nuestro Lock Noise Pattern, ya nos fuimos a GI y cambiamos Light Cache de Still a Animation. ¿Qué hace Animation? Prácticamente Animation es Use Camera Path oculta en la interfaz. Para quienes me preguntaban si era obsoleto el sistema, no, en realidad se reestructuró, pero digamos que sigue siendo como en esencia lo mismo de las versiones anteriores, solo con modificaciones en nuestro algoritmo. Ahora, con esto notarán que va a tardar ligeramente más. ¿Por qué? Porque Light Cache tiene que precalcular una línea de la secuencia de animación. Ya no lo hace por frame. Entonces, eso es lo que van a notar de diferencia. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Ok, vamos a ajustar simplemente esto y vamos a ver la diferencia del renderizado. Entonces voy a ir a mi salida, voy a crear una nueva que se llame secuencia. Esta era secuencia pelotita. Voy a crear un nuevo folder que se llame secuencia pelota, secuencia animada pelota animación. Settings animación. Bueno, ruta está muy larga, pero bueno. Y pelotita saltarina 0. Bueno, pelotita saltarina. Vamos a dejarla tal cual. Save. Y vamos a renderizar la secuencia nuevamente. Entonces vamos a dar render.
Me sale este aviso de 3ds Max, le digo que no. Vean cómo el light cache tarda más en cada frame, pero no importa, es necesario que tenga eso. Voy a seguir revisando algunos de sus comentarios. Sí, es mejor utilizar siempre los frames en XR porque XR es multicanal. Como se dieron cuenta cuando leí la secuencia, vienen todos los canales. En una sola instrucción guardo todos. Y obviamente en After Effects, en Nuke o en cualquier otro editor de secuencias pueden extraerlos. Entonces la recomendación es por lo menos EXR o bien VR Image. Ok, siempre guardas en EXR, sí. EXR es estándar, entonces repito. No, Carlos, ya no se usa. Bueno, ve el video. Manuel, yo sigo usando Irradiance Map. Irradiance Map, yo sí creo que ya no debes de usarla, Manuel. Cosas muy particulares, muy particulares, pero yo creo que ya no es tan conveniente. Me pregunta Víctor, sí, el Image Sampler Bucket, puedes utilizar Progressive o Bucket, pero Bucket, la diferencia en producción es que Bucket gestiona mucho mejor la memoria. Entonces, si ustedes de pronto tienen que lanzar una secuencia, digamos, complicada con términos de consumo de memoria, geometrías dinámicas, es decir, proxies y todo esto, Bucket siempre va a ser mucho mejor para administrar esa memoria. Y además es visible en la estructura de render distribuido para saber qué máquinas colaboraron, qué máquinas pudieron tener un error, etcétera. Entonces, yo particularmente recomiendo que para producción sea Bucket, pero Progressive también va a funcionar. Otra característica muy importante, Víctor, Bucket es el image sampler que es utilizado siempre y cuando vayamos a generar criptos. Si vamos a utilizar CryptoMate, no va a funcionar en Progressive por ahora, entonces tiene que ser necesariamente en Bucket. Esa es la razón de que en GPU agregamos Buckets para que pueda ser soportado CryptoMate. Ok, voy a leer más cosas. El DMC sí es nuevo, este nuevo algoritmo de Blue Noise Sampling. El Local Noise Pattern ya estaba, el Blue Noise Sampling es nuevo y en resumen significa menos ruido con menos muestras, o más bien imagen más limpia con menos muestras. Más o menos esa es la idea. Déjenlo por defecto, es algo que ayuda obviamente al algoritmo. Sí, ahorita estoy haciendo, Juan, un ejemplo básico, solo para que entiendan quienes no están tan familiarizados con animación, pero por supuesto eso también tiene que ser con una cámara animada, por supuesto. Ok, entonces voy a ver en qué frame va. Creo que llevo, por acá está voy en el 25, ya casi termina mi secuencia. Sí, sí, Cristian. El utilizar una animación en standalone gestiona mejor la memoria. ¿Por qué? Porque no utilizas la plataforma. Entonces puedes mandar una animación en standalone. Exactamente, Memo. Eso es Use Camera Pad, por eso les mencionaba. El sistema en realidad sigue siendo el mismo, pero ha evolucionado. Y ahora cuando colocamos Light Cache en Steel, prácticamente está utilizando un Use Camera Pad. Por eso es que hace Light Cache evaluando, digamos, toda la secuencia. Eso es lo que yo les decía. En realidad, no es que esté obsoleto los sistemas anteriores, es que están reestructurados, rediseñados y obviamente el algoritmo evolucionó. Es súper importante eso. Ok, ya terminó mi render, entonces voy a abrir en PD Player mi nueva secuencia. En este caso, estoy en 100, entonces voy a abrir la nueva. Esta se llamaba, creo que secuencia animada, Settings Animación, ok, vamos a abrirla. Y observen, 0, bueno, es bien poquito el hormigueo, pero tengan en cuenta que estoy utilizando el Noise Threshold de 0.05, el cual no recomiendo. Deberíamos de utilizar un Noise Threshold 0.02, 0.03 quizás, pero vean la diferencia. Ahora voy a apagar y vean el anterior. Este es el anterior con valores por defecto y este siguiente
Es súper, súper ligero, es imperceptible prácticamente. Entonces, ¿qué significa? Que si yo utilizo mi denoiser, déjenme cambiar al denoiser, prácticamente no tengo ruido absoluto allí. Ahora, voy a cambiar, voy a regresar al default, voy a irme al anterior y voy a moverlo para que ustedes puedan ver el comparativo de uno y otro. No sé si se alcance a apreciar, pero vean el que es valores por defecto y el que les acabo de mencionar con los parámetros. No tenemos ruido. Yo sé que la cámara tiene que viajar como me habían preguntado, pero quise hacer una escena súper, súper sencilla. Entonces simplemente observen la diferencia. Ahora paso a mi denoiser. Este es el denoiser, vean el parpadeo aquí. Voy a pasar al denoiser del siguiente. Y vean cómo, o sea, observen aquí el parpadeo y aquí no hay parpadeo. Entonces, este es el sistema que debería de funcionar. Fly through, eso no se calculaba con Light Cache para toda la animación. Ese para que veas, Luis, ese sí es ya anterior, muy, pero muy anterior. Prácticamente lo que hoy hicimos al estar utilizando Animation como preset de Light Cache es como un combo, es un combo, es digamos una serie de combinaciones de Light Cache que son eficientes para secuencias, digámoslo así. Siguen existiendo esos sistemas, obviamente porque hay particularidades en escenas que las requieren, por supuesto, pero prácticamente con este flujo de trabajo todo lo hace más sencillo. Ok, vamos a, siguen otras problemáticas. Primero, aquí ya lo revisamos, nuevamente les muestro que hay una diferencia. Es que no sé si en el streaming se alcance a ver la diferencia entre el hormigueo y el que no es hormigueo. La verdad no sé si el Facebook Live o el streaming permita verlo, pero bueno, si ustedes están siguiendo el ejercicio conmigo, es decir, están haciendo la escena porque en realidad es una escena muy sencilla, no va a haber problema. Ahora, les voy a mostrar una cuestión más. Ahorita yo hice algo que técnicamente no es tan recomendable, que es evaluar el denoiser después de cada frame. ¿Por qué? Porque técnicamente ningún motor de render tiene inteligencia artificial y puede saber que lo que están animando es un interior de una recámara o de una sala o es una escena de VFX. Lo que entiende el motor de render son números, obviamente, es un algoritmo. Entonces, en las secuencias, obviamente, se tiene que hacer un filtrado para el denoiser. Por eso es que utilizamos el denoiser tool, que es lo que ahorita les voy a mencionar, pero voy a agregar algunos otros elementos. Ahorita voy a detener mi animación en PD Player. Voy a ajustar, digamos, mi cámara. Entonces, vamos a suponer que mi cámara, voy a animar mi cámara también. Entonces, ¿qué haría yo? Se me ocurre hacer una, pues no lo sé, tal vez un zoom in, zoom out, o modificar algo que viaje. A ver, déjenme ver si funciona. Entonces voy a colocarme tal vez aquí. Voy a, déjenme deseleccionar la pelotita porque está asignada. Entonces voy a seleccionar mi cámara. Voy a agregar un keyframe. Me voy a ir a 30 y voy a mover ligeramente a ver si no. Y keyframe. Que está, ok, no está trabajando mi sistema. Ok, perdónenme. Es que no hice auto keyframe. Entonces tengo que hacer un auto key. Déjenme eliminar estos porque si no voy a confundirme. Entonces, a ver, ¿qué había dicho? Esta es mi cámara. Entonces esta cámara está aquí. Y al irnos a 30, la cámara va a viajar acá. Ahora sí. Entonces ahí voy a hacer una animación muy básica, ¿no? Voy a hacerla lineal mi cámara también. Entonces déjenme, voy a mi Graph Editor. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo por acá abajo. Ok, mi cámara.
Vamos a hacerla como que el movimiento sea más lineal para que no tenga un slow in, slow out. Y ya, a ver. Está súper chafa porque obviamente son 30 frames, pero bueno, vamos a entender algo. ¿Qué más necesito? Selecciono, ya tengo esto, selecciono mi cámara y quizás agrego el motion blur que requiere obviamente mi pelotita y mi cámara. Bueno, no, vamos para no tener problemas con esto. Ahora, técnicamente, ¿cuál sería lo ideal en el caso de hacer esto? Ya tengo mi preset. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir a mi render elements. Y en denoiser yo les mencionaba, no es tan conveniente evaluar el denoising después de cada frame. ¿Por qué? Porque también puede haber frames tan complejos que el denoiser se va a tardar muchísimo y va a generar ciertos errores. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir a V-Ray Denoiser, me voy a ir a los parámetros avanzados y le voy a decir solo genera render elements, los render elements necesarios para hacer el denoiser. Recuerden que el denoiser de los Ray Tracing Engines es diferente al denoiser de imagen. Es decir, mucha gente lo que trata de hacer es utilizar los denoisers de 2D para video o fotografía en escenas 3D. Son relativamente diferentes. Tienen como la misma metodología basada en blur, pero trabajan diferente. Entonces, obviamente, V-Ray requiere una serie de información por medio de render elements para evaluar el denoiser. Ahora, ya tengo esto, voy a ir y voy a cambiar, digamos que en lugar de que sea un EXR, sea un VR Image. Voy a pasar acá y voy a crear un nuevo folder. Este folder se va a llamar secuencia otra. Ya me cansé de ponerle nombres raros. Secuencia otra. Voy a cambiar a que sea un VR Image y le voy a decir pelotita saltarina otra. Le digo save. Y creo que ya. Entonces vamos a lanzar nuestro render. Y va a empezar a trabajar ya como objetos animados y con una muy ligera movimiento de cámara en realidad. Pero vamos a más o menos a ver qué es lo que va a suceder. Leo preguntas. Bien, sí se nota la diferencia del noise. Eso es lo más importante. Ok, si se aprecia, vale. Los presets autorrealistas de Gabriel dice. Eh, ok, José, ya para ver Aces CG, lo vamos a ver si quieres en otro Facebook Live, hablar solo de espacios de color Aces. Que prácticamente no se utilizan en visualización arquitectónica, para ser completamente honesto, son más para VFX, por lo cual yo te diría no te preocupes tanto si es que haces visualización arquitectónica. Si haces VFX, entonces sí hay que revisarlo en un Facebook Live. A ver, déjenme ver qué pasa. Sí, sí, Manuel. O sea, esto es entendiendo, bueno, es para que alguien que nunca ha animado algo pueda verlo. También hay que entender que es una escena bien sencilla, pero el principio es prácticamente el mismo. Por eso les mencionaba. Yo les sugiero que si me pueden compartir una escena, a alguien que la haya hecho, la estudiamos y resolvemos cómo vamos a hacerla en animación para que no haya problemas. ¿Por qué? Porque sí cambian en función de las circunstancias de cada proyecto, pero también cambian en función de cosas. Ok, aquí hay algo que es bien, pero bien importante que no les mencioné, por ejemplo, el filtro del anti-aliasing. El filtro del anti-aliasing le puede generar un problema, entonces es mejor quitar el filtro de anti-aliasing en algunos casos. ¿Por qué? Porque cuando tienes una escena con muchos contrastes, el motor de render trata obviamente de resolver esa imagen con contrastes, esos píxeles con contrastes, y esa secuencia de esa evaluación puede generar cosas raras. Entonces lo ideal es quitar el filtro de anti-aliasing. Otra cuestión es o colocar un filtro blur o un filtro de animación. ¿Por qué? Porque en las secuencias animadas de VFX, de lo que sean, los frames no son perfectamente, ¿cómo se le dice? Sharp, definidos, son ligeramente blureados. Además, si tienen motion blur sus objetos en movimiento, así debe de ser.
Distributed Rendering, el iCache de animación local. No, el iCache ya se distribuye, Memo. Esa es una muy buena pregunta. A ver, no sé si me estás preguntando eso. iCache solo en el server. No, ya iCache ya se distribuye en el render farm o en el render distribuido. Esa es una muy buena pregunta. Creo que no se está moviendo. Sí, sí se está moviendo mi cámara, según yo, Víctor. Bueno, ahorita checamos, no te preocupes. Va, Manuel, si quieres compárteme una escena y la resolvemos. Sí, o sea, Irradiance Map, Lightcache, todos esos siguen estando allí para quienes quieran tunear cosas. Pero aquí hay algo que es muy importante entender. Hay algoritmos que hemos desarrollado en función de resolverse por poder de cómputo. Entonces, hay veces en las que vale más la pena apostar por una computadora poderosa o rentar un render farm o subirlo a la nube y renderizarlo. Y ese tiempo que te implica ajustar, tuiquear, mejor déjalo a la parte creativa, a la parte artística y la parte, digamos, técnica o de cálculo bruto, déjaselo a las computadoras. Hay veces en las que tenemos que balancear ciertas circunstancias. Si nuestra infraestructura es, no hay otra manera, tengo esta computadora y con esta tengo que sacar mi animación, bueno, hay que gastarse muchísimo en optimizar. De hecho, esto sería muy bueno. Vamos a suponer, si quieren compartirme una escena, la optimizamos a un nivel en el que incluso nos encontramos en circunstancias de una computadora muy básica. Entonces, se darán cuenta que no solo tiene que ver con settings, también tendrá que ver con shading. Muy importante eso. El servicio de granjas es muy relativo, Marco. Tú puedes probar el de nosotros, nuestro sistema de renderizado en la nube, Chaos Cloud. Si tú solicitas un trial, te dan 20 créditos gratuitos y entonces tú puedes más o menos mandar a renderizar ciertas escenas y ver cuánto te consume. Es que es relativo con respecto a saber la complejidad y el tamaño de resolución de tu imagen. Sí, por supuesto, vamos a tener patrocinios de Quantic aquí en los Facebook Live, por supuesto, Gabriel. Va, entonces ya terminó la animación con la secuencia. Voy a abrir nuevamente mi PID Player. Voy a mover estos dos elementos. Los voy a hacer hacia acá. Y voy a cargar el nuevo, que sería secuencia otra, creo que yo le puse. Ok. Secuencia otra, pelota saltarina, aquí está. Déjenme seleccionar. Esta es. Ok. Ponerlos un poquito. Ups. Estos dos. Ok, esta es la secuencia obviamente animada, ya con la cámara. Entonces, está muy rápida. Déjenme ponerle. Pues es que va a parpadear si le bajo el frame rate. Pero técnicamente el ruido no. Existe ruido porque recuerden que hay .05, pero no hay parpadeo. Ahora, si yo lo paso al denoiser. Ok. Aquí no evalué denoiser. Esta es la cuestión de la que yo les mencionaba. El denoiser, en el caso anterior, a ver, más o menos para explicarme bien, esto tiene que ser como cuando se los explico a mis alumnos. En este caso, está el screen completo. Es decir, en este caso tenemos el kernel box completo, el kernel box completo. En este caso hay cambios con la cámara, entonces no es lo mismo todo el tiempo. Tiene que prefiltrar el denoiser para que no haya cambios bruscos en por ejemplo, cuando inicia y cuando termina. ¿Por qué? Porque está cambiando todo el comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que haríamos técnicamente con esto? Este es el siguiente flujo de trabajo. Vamos a abrir nuestro denoiser tool. Y el denoiser tool, que es esta ventanita, es una interfaz. Vamos a abrir el último que yo he guardado. Escritorio, secuencia otra. Es un VR image, recuerden. Le digo que sí. Me está preguntando si quiero evaluar el denoiser de toda la secuencia. Le digo que sí. Aquí tengo un preset, default, mild, strong, o puedo hacerlo custom. Voy a dejar el default y le voy a decir denoise. Y entonces va a empezar a hacer el denoising de toda la secuencia. Pero este sistema prefiltra. Este sistema, digamos que hace como un análisis rápido para que la secuencia no tenga ciertas cuestiones. Solo recuerden, esto es una prueba bien básica, pero
lo que es importante es entender el flujo de trabajo. Ahora, antes de que esto lo hagan dentro de su proyecto real, hagan una simulación de flujo de trabajo o de proyecto. Primero necesitan tener conocimiento de causa del proceso o del flujo de trabajo y entonces posteriormente ya lo aplican a su proyecto. Primero hay que conocer o dominar el flujo de trabajo. Ok, otra pregunta me dice, ¿tienes una recomendación para escenas que tengan césped hecho con Forest Pack y que suela? Eso es lo que les mencionaba, Oscar. Si no, si tienen un filtro de anti-aliasing, aquí el problema no es que sea vegetación o no sea vegetación, el problema es que hay contraste en píxeles por tanta información de la vegetación. Entonces, lo ideal en ese sentido es elimino el prefiltro porque técnicamente en las animaciones no se percibe. Entonces, si ustedes creen no sé, que algo tan pequeñito o tan perfecto va a ser perceptible en una animación, lo están considerando tal vez mal. Entonces, convendría quitar, por supuesto, digamos, las consideraciones. ¿A qué me refiero con esto? A ver, déjenme ir a 3ds Max. A lo que me refiero con esto es el filtro de anti-aliasing, que sería Image Filter. En este caso está por defecto Lanczos. Yo lo quitaría o bien utilizaría un área o utilizaría un cúbito video. ¿Para qué? Porque los bordes de los píxeles de los objetos no necesariamente tienen que estar perfectamente definidos. No es importante. En una animación no se necesitan, no se perciben. Entonces, ya me estoy encabronando. Entonces no se evalúen. Ok, esto me pasa con mis alumnos también. A ver, vamos a... ¿Qué más? Ok, usando 0.5. Sí, no, estoy usando 0.5, estoy exagerando. Lo ideal es utilizar 0.3, 0.2, dependiendo de las escenas. 0.1, por supuesto. ¿Recomiendas algún gestor de render farm local para animación? Teambox, sí, Deadline es el mejor, Memo. Deadline yo creo que es de costo, obviamente. Hay algunos otros que son open source, si mal no recuerdo, no tengo ahorita presente el nombre, pero Deadline es uno de los mejores y V-Ray trabaja perfectamente con Deadline. Marcelo usaba Aria. Aria está bien, es mejor usar Aria que usar el que está por defecto. Sí, es bueno recomendar. Prueba, Marcelo, tienes que probar. ¿Por qué? Porque hay anti-aliasing hay flicker, vamos a decirlo así, de anti-aliasing, o de filtro de anti-aliasing, vamos a decirlo. En algún momento escuché eso también quitar. Sí, hay que quitar el filtro. Perdóname, Jaro, es que me alteré un poco. No, no es cierto. Ok, ¿qué sigue? Bueno, ya terminé mi Denoiser Tool. Ya, si ustedes se dan cuenta, aquí mi Denoiser Tool ya hizo la secuencia animada, eliminó el ruido. Entonces lo que voy a hacer es abrirlo dentro de mi PD Player y es este de acá. Entonces esta es la secuencia. Voy a regresar a 24, bueno, a 30 frames. En realidad era 30 frames. Esta es mi secuencia y voy a agregar una nueva que sería el que aparece como denoiser. Una vez que hacen el denoiser con el denoiser tool, lo que va a suceder es que ahí mismo se va a agregar, en función de cómo renombraron su secuencia, pelotita saltarina otra, guión bajo denoiser. Entonces vamos a abrir esta y observen, ahí va. Lo estoy haciendo súper rápido, obviamente, es lo que les mencionaba, pero es lo único que me permite poder mostrarles en una hora esta solución. Entonces, técnicamente el denoiser debería de ser un proceso secundario a la producción de nuestras secuencias. Eso es lo que yo les recomiendo. Además, digamos que es como mejor organización, da un mejor resultado relativamente. Entonces, siempre en una producción es utilizar denoiser como un proceso secundario, así de simple. Ok, entonces creo que hasta aquí hemos estado bien. Ricardo, a veces en las animaciones hay puntos de brillos que se prenden y apagan, no sé si eso se le llaman fireflies o light leaks, no sé. Fireflies son píxeles brillantes que generalmente están cuando hay una luz directa sobre una superficie reflejante.
Nosotros tenemos un algoritmo que se llama Max Ray Intensity, lo vas a encontrar en Global Switches y voy a ponerlo en modo experto. Y este parámetro que se llama Max Ray Intensity te evita que tú tengas esos farflies. Los light leaks son un tema que era de GI. Esto es de rayos primarios, rayos secundarios porque son de reflejos. O rayos primarios porque son de la luz que va primero a la superficie, al objeto. Después, el otro que puede ser el que estés confundiendo son los light leaks. Esos se resuelven con el retrace. Este retrace obviamente lo resuelve. Observa que si yo pongo en Still, el ray trace es menor, 2, pero cuando lo pongo en animación sube a 8. Obviamente ustedes me preguntarán, oye Ricardo, ¿por qué es 8? ¿Por qué no puede ser 6, 12 o algo así? Bueno, en términos generales la mayoría de escenas funciona correctamente con esto. Sin embargo, si en algún momento tienes una situación o una circunstancia en tu escena muy particular, probablemente se tiene que modificar algunas cosas. Eso es normal, va a suceder. No, es broma, yo nunca me enojo, soy súper relajado. Ricardo, ok, va. Entonces, dos cosas, Luis. Uno pueden ser Farflies y el otro pueden ser Light Leaks. Light Leaks con Retrace, Farflies con Max Ray Intensity. Si siguen saliendo, hay que reducir el valor. Valores más bajos de Max Ray Intensity reducen más, o sea, menos es mejor. Pero el problema es que si tú colocas un valor muy bajo, también sacrificas highlights, o sea, reflejos brillantes que son correctos. Entonces hay que tuiquearle allí ligeramente. Ok, leo algunas otras preguntas. Me dice... Uh, bueno, está muy largo eso. Bueno, a ver, ok, ahora es más fácil quitar los Fireflies. Sí, ya lo son. No, Marcelo, estos no hay horarios para los Facebook Live, son improvisados, son informales, pero es la única manera de poder hacer algo. Si yo les prometo hacer tutoriales y así, ya saben, nunca los hago, entonces prefiero estar haciendo este tipo de dinámicas que creo que dejan mucha información a quienes tienen la oportunidad de leerlos, de verlos. Lo que estoy haciendo es que los guardo, ahorita tengo guardados los dos anteriores que hice, uno en los de PBR, los que hice para Product Shot en Rhino. Que es de animación también lo voy a guardar y voy a hacer más de animaciones para que quienes quieran saber animación, más de, no lo sé, desarrollo de UVs, más de, no sé, voy a hacer varios. De cáusticas, hace poco me preguntaron de cáusticas, entonces podemos hacer esos, pero siempre son así improvisados. Me preguntan otro, como siempre, calidad o cantidad. La solución en un procesador super choncho es un riesgo. Lo poco que he estado probando, Brute Force Like Cache con progresivo y Denoiser no es la solución. Recuerden lo que les mencionaba del progresivo. El progresivo no funciona con criptos. El progresivo es muy bueno, por ejemplo, cuando estamos trabajando DOF o Motion Blur para ejercicios rápidos y a lo mejor en stills. Buckets es mucho mejor para gestionar la memoria porque guarda criptos y obviamente el anti-aliasing de los bordes cuando hace filtro de anti-aliasing en los bordes de los buckets se gestionan de una forma muy muy particular. Pero quizás quienes no tenemos un equipo común para probarlo, usar Prepass y Irradiance Maps no es mejor. No, el Prepass y Irradiance, de hecho, para ser completamente honesto, Irradiance Maps ya lo queríamos quitar de la interfaz, pero como sabemos que hay usuarios que siguen teniendo proyectos con versiones anteriores o con settings anteriores, por eso lo mantenemos. Pero por ejemplo, si ustedes ven V-Ray 5 para Cinema 4D, se darán cuenta que ya no está Irradiance Map. ¿Por qué? Pues porque en realidad Irradiance Map es una Adaptive Brute Force, pero en realidad la adaptabilidad la hacemos a través del Light Cache. Y hoy en día creo que la fuerza de cálculo, tanto en GPU como en CPU, es mucho más rápida. Y la verdad es que, yo prefiero dejarle chamba a la computadora y yo enfocarme en otra cuestión. Creo que esa es la idea o la premisa.
hay que experimentar. Recuerden, este flujo de trabajo que les estoy mencionando es, digamos, súper básico, súper general, pero es importante que lo sepan, porque yo leí respuestas en las que, primero, es aumentar las subdivisiones de Light Cache, pero no, es modificar al animation. ¿Por qué? Porque en preset animation, recuerden, estamos utilizando, digamos, use camera path, que eso va a hacer que sea mucho más preciso. No es simplemente, observen cómo en Still por defecto son 1000 subdivisiones, pero al cambiar animation automáticamente cambia a 3000 y sube a 8. Recuerden también ya me perdí, el Lock Noise Pattern. Esto es muy importante para no tener ese ruido, ese hormigueo. ¿Qué otra cuestión? Quitar el filtro, es decir, yo aquí, ya me perdí dónde estoy. Aquí, quitar el filtro. Hagan pruebas y se darán cuenta que no es común. Ahora, también otra cuestión. Cuando hacen animación tienen que estar considerando dos cosas súper importantes. Esto yo veo muchos errores en animaciones. No utilizan el depth of field y no utilizan el motion blur. Cuando utilizan depth of field, obviamente todo lo que está en secundario es imperceptible a veces, dependiendo de que si hacemos un juego de DOF con la cámara. Entonces, imaginen tener forest pack de jardín cuando estamos haciendo un juego de depth of field en primer plano. Mejor renderizan una imagen del jardín y utilizan esa imagen como un DOF, haciendo un pequeño ajuste. No rendericen toda la escena. El motion blur nos ayuda, es como un efecto que afortunadamente nos ayuda también a ocultar detalles que no queremos. Esto también se debe de prender, por supuesto, debemos de considerarlo siempre en animaciones. Una animación perfecta con una narrativa ideal lleva depth of field y lleva motion blur. Y si es de la cámara, pues qué mejor, porque obviamente hacer un defocus en postproducción lo podemos hacer, pero no es tan natural, se ve raro, se va a ver extraño. Ok, es a lo que me refiero con el tema de escenas de vegetación. Depende, si estamos haciendo un viaje sobre vegetación, hay que considerar ciertas cuestiones como lo que es el anti-aliasing, el filtro y todo esto. Ricardo, ¿por qué cuando guardo un render en EXR no guarda la información de comprensión del rango? No estoy seguro a qué te refieras, pero bueno, mándame si quieres un inbox o algo así de cómo te sale y cómo lo estás haciendo, porque sí hay algunas cosas que tienes que saber. Perfecto, pues ya llegamos casi a la hora. Muchas gracias por unirse a estos Facebook Live informales, improvisados, pero que nos van a dejar cierta información que no lo tiene ni el Pentágono. Entonces, yo estoy satisfecho con darles esta información y obviamente para tratar de que no se disperse como mucha información sesgada. Yo sé que muchos instructores tienen las mejores intenciones, pero a veces debemos entender que hay opiniones y esas opiniones están basadas en una experiencia muy particular. Entonces, lo ideal es que compilen como varios puntos de vista y entonces hagan una pequeña prueba o experimenten y entonces en función de eso pueden encontrar su propio flujo de trabajo que sea ideal para la manera en la que ustedes trabajan. Si algo tiene V-Ray es que es una plataforma que se permite descomponer, abrir, modificar a su gusto si es que necesitan un nivel superlativo de personalización o bien utilizar los parámetros por defecto porque van a ayudarles en la mayoría de escenas. Recuerden que en este caso yo hice una evaluación con Noise Threshold 0.05 para que fuera muy rápido, pero en realidad por defecto debería de ser 0.01. ¿Quieren acelerar un poquito el proceso de render? Pues 0.02. Hay que tener un poquito de conciencia de esto, porque obviamente hice un ejercicio con un Noise Threshold que no es ideal para producción. En el render distribuido muchas veces hay buckets erróneos con diferentes exposiciones o que cargan algunos assets, aunque tenga activado Transfer Missing Assets. ¿Sabes qué puede causar? Pueden ser muchas cosas, Memo. Una, es súper importante, es random a veces, pero si ustedes tienen 3ds Max 2021 Update 3, Update 2, que todos los 3ds Max tengan esos updates. Si ustedes tienen plugins utilizando en la escena, que todas las máquinas esclavas tengan la misma versión de ese plugin.
¿Qué otra cuestión? Por supuesto, la versión de V-Ray. Recuerden que hay V-Ray 5 y V-Ray 5 normal y V-Ray 5 Update 1. Entonces, si hay diferencias en eso, puede ser que fallen las máquinas. La otra cuestión también es que, bueno, que la capacidad de memoria de todas las máquinas esclavas cubran lo que la máquina manager, por ejemplo. Eso también va a ser importante para que no fallen. ¿Qué otra cuestión? Pues generalmente son este tipo de situaciones. Si las máquinas esclavas están perfectamente espejeadas como la máquina manager, va a funcionar. Tengo la certeza de que va a funcionar. El spawner sí, eso es una muy buena cuestión, Marcelo. Muchas veces nos dicen por qué el spawner se tiene que reiniciar a veces. No lo hemos descubierto, pero es un tema de Windows. Entonces sí es conveniente que de pronto reinicien el spawner para que pueda funcionar. Eso la verdad es que yo desconozco, pero es un comportamiento random de Windows. Y Radiance Map, no lo sé, Manuel, pero Radiance Map, por supuesto, si estás tú convencido de eso, es lo que a ti te ha dado resultado, entonces es perfecto. Pero bueno, era lo que les mencionaba. Muy probablemente lo vamos a eliminar para las próximas versiones o futuras, no lo sé. O a lo mejor agregamos alguna alternativa. Bien, pues llegamos a la hora. Muchas gracias por acompañarme en este Facebook Live improvisado, informal. Nuevamente, soy repetitivo con eso. Y pues aquí nos estaremos viendo. Buen provecho para quienes vayan a comer. Yo ya me voy a comer y ya. Bye.